Buenas tardes. En nombre de la Fundación FAES les damos la bienvenida. Va a dar comienzo el acto de entrega del 12º Premio FAES de la Libertad a título póstumo a don Josep Piqué. Invitamos a tomar la palabra al director de la Fundación FAES y diputado del Parlamento Europeo, don Javier Zarzalejos. Buenas tardes, bona tarda. Y uno que es de Bilbao también tendría que decir esto de Arratsaldeón para cumplirlo. En fin, señor presidente de la Fundación FAES, querida Ana, querida Gloria Lomana, que va a recibir el premio, el 12º Premio FAES a la Libertad que entregamos a la memoria de Josep Piqué. Señor don Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular en Cataluña y portavoz en el Parlamento catalán, don Daniel Sirera, portavoz en el Ayuntamiento de Cataluña, querida Dolors Montserrat, varias cosas, ganadora de las elecciones al Parlamento Europeo, vicepresidenta del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y jefa de la delegación del Partido Popular Europeo del Partido Popular Español en el Parlamento Europeo. Por tanto, mi jefa también es lógico que me detenga con algún detalle más en sus méritos. Y querido Sergi, muchas gracias por alojar en este magnífico espacio que es CaixaForum, que es Centro Internacional UNESCO de Ciencias Sociales y Humanas. Y sí quisiera, en la persona de Sergi Louni como director de Relaciones Institucionales de la Fundación La Caixa, señalar el enorme aprecio que sentimos por el papel realmente vertebrador en la economía de esta gran institución, por su apuesta por la sociedad civil y por el avance social de nuestro país. Ayer, Sergi Louni, que tenía un acto en Valencia, resumía los propósitos de la Fundación La Caixa en la búsqueda, en la creación de un espacio de diálogo entre sociedad civil, empresas y administración. Yo tengo que decir que modestamente en ese espacio, desde luego a la Fundación FAES siempre se le encontrará. Así que, en fin, muchas gracias, Sergi, una vez más por tu hospitalidad. En 1983, hace ya unos cuantos años, una gran novelista catalana, Mercedes Arisach, escribió una novela que se titulaba El volumen de la ausencia. Al margen de los méritos de la novela, que los tenía, a mí siempre el título me pareció extraordinario, El volumen de la ausencia, porque pensé en este título cuando preparaba unas palabras, porque define muy bien lo que sentimos quienes tuvimos el privilegio de conocer a Josep Piqué desde su fallecimiento. Desde entonces, ese volumen de la ausencia no ha hecho más que crecer. Y por eso permitidme en unas breves palabras que explique el sentido que para nosotros tiene un acto en el que homenajeamos, por supuesto, la memoria de Josep Piqué, pero sobre todo homenajeamos su presencia. La presencia del legado de Josep Piqué como político, como gestor, como abanderado de la sociedad civil, su legado como catalán, como liberal, como un gran activo de la política española y también su legado intelectual, que nos ofreció reflexiones penetrantes y rigurosas sobre nuestros problemas. Siempre creo que el mejor reconocimiento que se puede hacer a la memoria de alguien, y en este caso a la de Josep Piqué, es reafirmar aquí, en Barcelona, nuestro compromiso con la extraordinaria aportación de Josep, no solo a través de unas firmes convicciones democráticas, sino a través de su práctica como político, como una personalidad que supo intervenir con autoridad moral en la esfera pública. Su contribución a la Fundación FAES, de la que fue patrono, resultó extraordinariamente enriquecedora para todos nosotros. Fue generoso con su tiempo, fue generoso con el trabajo que nos dedicó y con su disposición a participar eficazmente en el objetivo de fortalecer el debate público
y la reflexión sobre los grandes y los no tan grandes desafíos de nuestro tiempo, que es el propósito y el trabajo al que se dedica la Fundación FAES. Josep Piqué era un catalán orgulloso, que hacía profesión de su catalanidad, pero que nunca la confundió con una identidad de campanario. Bien al contrario, hizo de la catalanidad un acicate para la mirada larga, con una conciencia muy viva del tiempo histórico que Cataluña, España y Europa tienen que afrontar, no solo juntas, sino unidas. No exagero si digo que Josep Piqué consiguió algo que es muy difícil: creó escuela y creó un estilo. Consolidó una forma de hacer política en democracia que le singularizó, exhibiendo una capacidad de comunicación asombrosa. Creó escuela, significando el mismo que la firmeza no es sinónimo de grito y que la convicción no es dogmatismo, que la política es el arte de hacer posible lo necesario para el bien común. Esto es hoy lo que queremos recordar desde la memoria agradecida de un gran hombre, en el que es inevitable que quienes le conocimos y le tratamos unamos en nuestro recuerdo al Josep político con el amigo y el compañero en alguna fatiga importante. La serenidad a la hora de emitir una opinión o hacer un juicio, su actitud afable siempre, su interés y el respeto a los puntos de vista de los demás definían una forma de ser dentro y fuera de la vida pública. No queremos hacer de este acto un simple ejercicio de nostalgia. Premiamos a Josep Piqué y premiamos su sentido de la libertad. La libertad, ese bien imperecedero que tuvo en Josep Piqué un comprometido intérprete y un dedicado practicante. Así que, gloria, enhorabuena, Josep. Muchas gracias. A continuación, el expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, don José María Aznar, hará entrega del Premio FAES de la Libertad a título póstumo a don Josep Piqué. Recoge el galardón su viuda, doña Gloria Lomana. Tras la entrega del premio, invitamos a doña Gloria Lomana a tomar la palabra. Uf. Qué bonito. Para esto no está una nunca preparada. Gracias, presidente José María Aznar. Gracias al patronato de la Fundación FAES, al director, alcaldesa, amigas y amigos, compañeros. Realmente es una emoción estar aquí. Estaba viendo esa escultura y no sabía que eso era el premio. O sea, qué joya tan bonita para recordar este día tan maravilloso. De ausencias, decías, Javier. Es difícil, hay que emocionarse en estos momentos, pero traigo unas hojas escrititas un poquito, breve, pero os voy a decir desde la emoción algunas cosas. Hoy os confieso algo, os voy a confesar algo. Porque en el momento que estaba despidiendo en el tanatorio, ese mismo día a mi marido, donde me acompañasteis, y lo recuerdo, le prometí a los hijos que viviría para honrar su memoria.
Y a lo largo de este dificilísimo año, en que hemos tenido que rellenar con pequeñas ilusiones esa gran ausencia, muchas personas me han comunicado la suerte que tuve de haber conocido el amor infinito con un hombre. Esto, luego ya vamos a otros tonos, pero esto lo quiero decir, con un hombre de la talla humana e intelectual tan singular como la suya. Y tienen razón, porque en todas las muestras de reconocimiento que he recibido, siempre ha sido el depositario de un caudal de admiración impresionante. Así es que, dentro del duelo, reconforta, y os digo, comprobar el gran respeto y el afecto que se le tenía a las miles de personas y que han enviado todos estos mensajes. Solo puedo repetir todo el tiempo gracias. Así es que hoy vengo aquí, os podéis imaginar. Voy a tomar agua, ¿no? Que teníamos por ahí un agua, seguro que me llega. También dando las gracias a recoger este premio tan bello que le dais de la libertad. Gracias, Amalia. Un vasito, ¿no? Sí. Es modular la voz y ya está recuperada. Y decía que vengo para daros las gracias a recoger este premio tan bello que le dais de la libertad, que no le puede representar mejor. Qué gran concepto ese derecho de valor superior que asegura que en los sistemas democráticos, la libre determinación de las personas gira en torno a la libertad. También me prometí desde esas primeras horas de la ausencia que iría a todos los homenajes que se le hicieran y donde siempre me convocaran. Pero he de deciros que este es muy, muy especial. Se lo entrega a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, donde hasta el final de sus días estuvo Josep. Y me lo ha entregado el presidente Aznar, de quien él fue ministro en 3 ocasiones y portavoz de su gobierno. También he tenido la oportunidad de decirles a todos nuestros hijos que si hoy se les rinden homenajes, si hoy se le recuerda y se le ensalza su figura, es porque antes tú, presidente, te fijaste en él, le ofreciste ser ministro de Industria para contribuir a la modernización de España en los años 90, ministro de Asuntos Exteriores, que fue su pasión, antes ministro y portavoz por ese talante y la pedagogía que has dicho, Javier, y ministro de Ciencia y Tecnología cuando irrumpía la transformación digital. Y lo hiciste a sabiendas de que convocabas a un hombre tan brillante como leal. Siempre fue así. Nadie encontrará deslealtad alguna en su trayectoria. Josep era un hombre agradecido a la vida y a las personas, que se entregaba al trabajo como quien respira, con pulsión natural y sanadora, siempre colaborativa, tratando además de no defraudar. Su brillantez ha sido reconocida por todos, hasta sus adversarios en política se despidieron de él citando este atributo, porque llevaba ese gen. Desde la doble licenciatura, brillantísima cum laude, número 1 de su promoción, profesor titular de la universidad con 26 años, director general de Industria de la Generalitat con 29, jovencísimo CEO en el mundo de las empresas, visionario promotor de debates anchos desde la sociedad civil en el Círculo de Economía de Sitges, donde tú, presidente, le conociste y le fichaste para el gobierno de España como independiente. Tiempo después se hizo del Partido Popular por esa lealtad que le caracterizaba. Y nunca dejó de pagar la cuota, por muchas diferencias que tuviera con el partido. Murió el 6 de abril y os digo que ese mes lo dejó pagado. Así era la rectitud de Josep. Así era la rectitud de Josep, que quiero traer aquí en tiempos diferentes. Este detalle describe su carácter de coherencia, su bonomía. En las formas fue un seductor, lo digo yo, nato. Encantaba con esas formas delicadas y con las palabras precisas, prudente y muy mesurado, nada histriónico, muy lejos de lo que hoy es el populismo. Por convicciones profundas,
Josep era dialogante, siempre dispuesto a tender puentes, jamás a levantar barreras. Así proponía ideas y debates, porque Josep no criticaba, él sugería. Nunca dejó de ofrecer la mano tendida, respetaba todas las visiones, la libertad de pensamiento y expresión de cada uno, no por acogerse a una pose ocasional, sino porque de todos decía aprender. Practicaba de manera real la escucha activa, porque todo le interesaba y le absorbía. Le gustaban las gentes, las culturas, los pueblos del mundo, las lenguas, abrazaba la diversidad real. Viajamos mucho por el mundo, su mirada se fue haciendo cada vez más ancha a medida que sufría viendo achicarse Cataluña. Le dolía Cataluña, pensaba en España, respiraba Europa, Asia, América Latina, el mundo entero, pero sabedlo bien, hoy, desde su Barcelona del alma, le dolía en esa alma ver crecer el enfrentamiento entre catalanes. Lo supo pronto y lo advirtió muy pronto. Sabía que eso alcanzaría a las familias y enfrentaría a los amigos. Solo por pensar distinto, fijaos, por pensar distinto, por tener ideas diferentes. Recuerdo como en 2008 quiso que yo conociera Monels, un pueblo bello de Girona. Verás la plaza porticada más bonita del mundo, me dijo. Él quería que yo sintiera Cataluña como él la sentía. Pues bien, ya en 2008, y allí tuvimos que marchar apresuradamente, acorralados por los violentos, no tolerantes con la libertad de pensamiento que defendía Josep. Sus propuestas para reformar el Estatuto de Cataluña no habían sido aceptadas. Ni una sola coma suya, ni una sola coma de Josep Piqué fue atendida. Eran los tiempos del Tinel, del cordón sanitario que hoy ha derivado en muros. Y sin embargo, una vez aprobado aquel estatuto, él no quiso secundar la presentación de recurso de inconstitucionalidad contra el texto, porque seguía apostando por la palabra y por el entendimiento. Está claro que ahí se quedó solo. Su apuesta por la concordia fue su penitencia. Ninguno de los extremos le entendieron. El populismo rampante no sabe de centralidades ni de miradas templadas. Bien lo sabemos en nuestros tiempos. Este verano pasado, ya sin él, comencé a recorrer Cataluña. Estuve en Tarragona, que fue mi pequeño y modesto homenaje a su recuerdo y a su deseo. Josep amaba la libertad, eso que siempre se ha dicho de vive y deja vivir. No comprendía la intolerancia viniera de donde viniera. Él participaba de la idea de que la democracia no es gobernar para la mayoría, sino atender a todas las minorías. Josep no entendía de sectarismos, por eso la libertad la respiraba, la sentía, la saboreaba, la amaba. Enamorado de Madrid, adoró que la capital le ofreciera la libertad para gozarla de manera plena. En esas coordenadas es donde encontraréis a un hombre feliz, que sorbía la vida con absoluto deleite, sin temor al cambio, enganchado en la transformación digital en el mundo de la empresa, de las instituciones y de la sociedad civil, contribuyendo en tareas non-profit a foros que siempre llevaban por bandera la libertad y los valores que nos unen a unos pueblos con otros. Tanto desde el Foro y la Fundación de España en Japón, la Cámara de Comercio de Corea, la Fundación Iberoamericana o el Foro Vínculo Atlántico La Toja, entre otras muchas contribuciones suyas, interesado por España y el mundo, solo unas horas antes de morir, conectó la radio para escuchar las noticias. Yo le veía como un sabio, estudiando y aprendiendo todo el tiempo. Los libros y los papeles le devoraban y él los devoraba. Su curiosidad era infinita, encontraba muchas respuestas mirando los mapas y leyendo el pasado de las naciones. La geografía siempre está y la historia siempre vuelve, era su máxima. ¿Y qué razón tenía? Porque estas coordenadas cuánto ayudan a analizar las cosas que nos suceden. Es por ello por lo que el libro recopilatorio ahora lleva ese título.
un sabio, yo le decía: Josep, tienes la obligación moral de compartir el conocimiento, tanto como sabes, sobre todo a las nuevas generaciones. Este es tu legado. Y aunque no le hacía falta decirle, porque allí donde le llamaban los jóvenes, allá iba, y decía: mi problema es que no sé decir que no hasta el último momento. Pero no sabía decir que no, y lo decía. Os decía al comienzo que aquí vengo a honrar su memoria, y termino diciendo que también vengo a dar voz a ese legado, el de la defensa de la libertad que hoy le reconocéis, la concordia, el sentido del Estado, la generosidad, el interés general. Permitidme una confesión: desde que Josep se fue, cada cosa que hago o veo pienso cómo él lo haría y cómo querría que yo lo hiciera. Hoy lo tengo muy fácil la respuesta. Puedo asegurar que hoy Josep os daría unas gracias enormes, con mayúsculas, porque sería un hombre feliz. Porque compartís valores, amáis la democracia liberal, los valores éticos que deben regir una democracia de calidad, el respeto a las instituciones, la separación de poderes, la lealtad al sistema político que entre todos nos hemos dado, el respeto a la Constitución, las leyes y las normas comunes. Con enorme humildad, otra de sus grandes cualidades, se sentía un servidor público, veía la política como el instrumento para mejorar la vida de las personas, con la obligación de servir a todos por igual, con lealtad al jefe del Estado, el rey, como prometía al aceptar cada cargo. Coherencia era otra palabra que le definía. Nunca desde la portavocía, desde el Palacio de la Moncloa, le encontraréis una palabra que no representara a todos los españoles y las españolas. Como ministro, él sentía el peso que supone ser miembro del Gobierno de España, más allá de las siglas de un partido o de otro. Gracias, pues, en esta tarde por recordarle así, con su entereza, su integridad, su amor a la vida, al trabajo, a los valores, al compromiso, su amor a la libertad. Ojalá su concepto de la libertad, de la igualdad y la solidaridad nos abrace a todos. Interpretándole a él, hoy puedo afirmar que en esta tarde ese sería su deseo. Muchas gracias. Para finalizar el acto, toma la palabra don José María Aznar. Muy buenas tardes a todos. Queridas amigas y amigos, querida Gloria. Muy bienvenidos al acto de entrega del Premio Faes de la Libertad en su ya 12ª edición. Y quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí en Barcelona, acompañándonos para rendir homenaje a un catalán neto, un español consciente y un europeo cabal. Como sabéis, en 2009 la Fundación Faes instituyó este premio, que por cierto esta escultura es de una gran artista española, que es Blanca Muñoz. Instituyó este premio en reconocimiento a personalidades distinguidas en la promoción y defensa de la democracia y de la libertad. En ediciones anteriores hemos galardonado a don Juan Carlos I, Margaret Thatcher, Simón Pérez, Mario Vargas Llosa, Enrique Krauze o Giovanni Sartori, entre otros. Nuestro patronato ha querido añadir a esta nómina el nombre de Josep Piqué. La decisión, quiero decir, fue tan unánime como fácil. Las trayectorias ejemplares resultan evidentes. En el caso de Josep, esa trayectoria es la de toda una vida puesta al servicio de la libertad.
Le conocí personalmente visitando Cataluña antes de nuestro primer gobierno. Y tengo escrito que me impresionó su perfil profesional y su capacidad dialéctica. Eso me movió a embarcarle en aquella aventura proponiéndole la cartera de Industria. Sumergido yo entonces en un tráfago que no consentía pausa reflexiva, al cabo de los años puedo afirmar que en ese albor de nuestro trato estaba ya presente con su categoría intelectual y vibración humana el Piqué que luego mostraría tantas facetas diversas, despliegue todas ellas de una personalidad rica e insobornable. Encarando cualquier dificultad, en Josep, el espíritu de finura desplazaba la tentación del manotazo y una mezcla feliz de dotes morales brotaba sobre el trasfondo de la virtud que caracterizaría toda su actividad pública, la prudencia. Esa virtud cardinal constituye en política el clima en el que han de desenvolverse todas las demás virtudes, el elemento regulador sin cuya actuación corren el riesgo de volverse locas, según la frase de Chesterton. La prudencia inspiró también su elegante conformidad con los reveses de la vida. No necesito recordaros con cuánta entereza afrontó su última enfermedad. En política supo hermanar siempre la fidelidad a convicciones arraigadas con el respeto al criterio ajeno. No rendía culto facilón al sincretismo de los términos medios. Saldaba las discrepancias remontando el vuelo para contemplar desde arriba las soluciones. Esta conducta la mantenía en todos los terrenos. Lo mismo al contraer responsabilidades de gobierno que al ejercer otras de tipo empresarial, sin dimitir nunca las que tenía asumidas de entrada como ciudadano. Su ingénita discreción y su temperamento conciliador lo situaron de forma natural en puestos y en posiciones eminentes. La actividad diplomática y el ejercicio de la portavocía del gobierno le cuadraban muy cumplidamente. Este espíritu de composición integradora lucía también en el trato con las ideas. Brillaba en sus análisis y se dejaba sentir en sus juicios. En este punto me rindo al tópico, porque por una vez es cierto, sí. Josep Piqué era el seni personificado. La ecuanimidad de Josep, debo decirlo, no eclipsó nunca su lealtad a unas siglas y su adscripción a un proyecto político concreto, que era y es el mío. En el Ministerio de Industria, en el de Asuntos Exteriores, en el de Ciencia y Tecnología, en la presidencia del Partido Popular de Cataluña o en el patronato de esta fundación, ese compromiso se mantuvo hasta el final. Permitidme un comentario sobre la negociación que en 1996 abrió camino a nuestro primer gobierno. Esa negociación se plasmó en un documento público y detallado, conocido como Pacto del Majestic, con lo que entonces era Convergencia y Unió. Se han dicho muchas cosas de ese pacto. Escuchar muchas de ellas es comprobar que la mayoría de sus comentadores no lo han leído. Algunos lo esgrimen como prueba de cargo. Ciertos fiscales improvisados nos acusan de hipocresía. Habréis escuchado muchas veces: estos que critican el acuerdo con los nacionalistas para gobernar hicieron lo mismo cuando les convino. O aquello de Aznar transfirió la educación y entonces empezó todo. Ese tipo de cosas. Permitidme deciros que por mi parte ni olvido ni fabrico falsos recuerdos. Cada uno podrá enjuiciar aquel pacto según su leal saber y entender, y subrayo lo de leal, porque no es leal falsear los términos de aquel acuerdo. Y léase, no se encontrará
una línea dedicada en ese pacto a las transferencias de educación, ni una. Simplemente porque esta materia se transfirió a Cataluña en 1980, en enseñanza primaria y secundaria, y en 1985 en enseñanza universitaria. Lo que sí podrá leerse son unas bases para la reforma del modelo de financiación autonómica, que poco después sería aprobado por todas las comunidades autónomas sin excepción, siendo la última unanimidad que ha habido en este campo en España. Un acuerdo nacional junto a otros de igual naturaleza: reforma de la administración periférica, profesionalización de las Fuerzas Armadas, asunción de compromisos de gasto sanitario, etcétera, etcétera. Desde luego, ni rastro de supresiones a la carta de tipos delictivos, indultos arbitrarios, amnistías inconstitucionales, ni financiaciones negociadas unilateralmente en provecho propio. El Pacto del Majestic no fue ni un chantaje pasado a limpio, ni una carta feudal para intercambiar investidura por impunidad y privilegio. Firmado en Barcelona, aprovechó a toda España. Y así lo entendieron los españoles, que 4 años después nos daban una mayoría absoluta. Y los índices de sentimiento secesionista en Cataluña registraban mínimos históricos. En los últimos 30 años, la menor intensidad de sentimiento nacionalista catalán excluyente se registró en 1996, un 11%, en 1998, un 11,5% y en 2002, un 12,1%. 1996 explica el año 2000. Para explicar 2017 hay que mirar a otra parte. No veo, pues, el Majestic como precedente de desatinos posteriores, sino como ejemplo de ejercicio responsable de prudencia política, de un pactismo que algunos predican mucho, pero que practican muy poco. Nosotros pactamos, sí, pactamos para poder gobernar con la Constitución en interés de toda España. No se nos ocurrió pactar contra la Constitución para estar en el gobierno en interés propio. Y Josep Piqué compartía todo esto. Cualquiera puede comprobarlo. Y su pensamiento no demanda relecturas póstumas ni revelaciones indiscretas. Bien patente está en sus publicaciones. Gloria puede preguntarse qué haría él en estos casos, o en otros casos, o en los casos que ella quiera. Nosotros no tenemos que preguntarnos qué pensaría Piqué de todo esto. Podemos leer sus textos más recientes. En una de sus últimas entrevistas, si no la última, publicada en el diario El Mundo, decía que el principal problema de la España de hoy es el cuestionamiento de la Constitución, la unidad y la cohesión social. Esa erosión la atribuía a una política del gobierno destinada a intentar mantener su mayoría parlamentaria sobre la base de dividir a la sociedad. Y siendo preguntado acerca de la posibilidad actual de una conllevancia con el secesionismo, contestaba que para dar respuesta política a ese desafío, lo importante es construir una oferta positiva, atendiendo a los problemas reales de los ciudadanos y no mediante concesiones a quien nunca se va a sentir satisfecho. Porque concluía, uno de los principales errores que hemos cometido ha sido no fijar límites claros al independentismo. Doy valor de verdadero testamento político a esta entrevista. Contiene un diagnóstico y contiene un llamamiento, colofón de una trayectoria a la que hoy rendimos homenaje y que nos emplaza a todos. En lo que más de cerca nos concierne, y aquí esto hoy se llama Cataluña, la obsesión política última de Josep Piqué fue cerrar una etapa definida por varias notas, todas negativas.
Etapa de inestabilidad. En Cataluña se ponen urnas con frecuencia inaudita, pero no para que los electos atiendan los problemas de los electores, sino para que los electores compongan la irresponsabilidad de los electos. Etapa de fractura social. El procés quiso romper España. Se ha limitado a romper Cataluña. Podía anticiparse y así ha sido. Etapa, en fin, de pérdida de peso específico en el conjunto nacional y de declive económico. Y no alegaré cifras porque la evidencia, como siempre, no pide prueba. En este caso, diagnosticar el mal es tener casi formulado un ideal político, porque los ideales políticos o son realizables o son quimeras. Y el ideal inmediato de Cataluña lo dicta su dolencia misma, sanar de ella. Lo que ahora necesita Cataluña son políticos dedicados a servir, ocupándose de lo que es de todos. El fomento de la seguridad, la reactivación del empleo, los servicios sociales, el bienestar de todos gestionado desde el interés de todos. Hay que poner punto final a la simplificación binaria del todo o nada, de la radicalidad estéril y los callejones sin salida. Hay que reparar lo que se haya roto, restañar las heridas, soldar las grietas entre catalanes y el resto de los españoles. Hay que conformar instituciones que sumen, no que resten, capaces de caminar en la buena dirección y no tropezar alucinadas por un espejismo mediocre. Hay que poner a Cataluña en los carriles del despegue económico, de la convivencia normalizada, de la libertad de cada uno, amparada por la Constitución de todos. No solo en Cataluña, pero notoriamente en Cataluña, vivimos un tiempo en el que se entiende la política como un juego de suma cero, como una sucesión de órdagos, como un ejercicio de exclusión del rival sin margen para la transacción razonable. Pero la política democrática no es nada de eso. La democracia se levanta sobre premisas incompatibles con el todo o nada, el o tú o yo. La democracia organiza instituciones diseñadas para que no sea necesario pensar igual para obrar juntos. En democracia, cuando alguien gana una elección, no adquiere el derecho de ignorar, excluir o aplastar al contradictor. Gana el derecho a ocupar un lugar donde seguir discutiendo con él. Y en democracia las asambleas representativas albergan partidos que compiten a la vez que colaboran, no facciones que combaten hasta aniquilarse. Así democráticamente se construyó la Unión Europea. Así se hizo la transición española. Así se promulgó la Constitución. Así es como se convive democráticamente, discrepando desde la concordia, siendo servidores de las leyes para poder ser libres. Para algunos tal vez resultará demasiado paradójico todo esto, o si se quiere utilizar otra expresión, demasiado civilizado. Pero a estos hay que exigirles que no invoquen la democracia para camuflar con el prestigio del término sus ganas de la pugna incivil. Queridas amigas y amigos, el horizonte de una Cataluña reconciliada consigo misma pasa por la ley y por la Constitución. Y tenía toda la razón Josep Piqué cuando decía que pretender contentar a los que viven de no estar nunca contentos es baldío. Y además implica dar por buena una falsedad venenosa. Eso de que la Constitución no reconoce suficientemente a Cataluña. A quienes andan pidiendo referéndums para que unos cuantos decidan por todos, hay que recordarles que la marca catalana en el referéndum de ratificación constitucional permanece imbatible.
La Constitución sigue siendo la opción más votada que ha tenido nunca y que ha existido nunca democráticamente en Cataluña hasta la fecha. Y quienes buscamos marcos de entendimiento que evitasen tentativas de ruptura, no nos arrepentimos. Una política con sentido histórico no pone diques a los sentimientos de pertenencia para que se estrellen contra ellos. Tampoco deja que aneguen torrencialmente el solar nacional. Los encauza para hacerlos fértiles. Y ese cauce integrador era y es la Constitución, con su reconocimiento de la autonomía política. Ese y ningún otro es el cauce. Y quienes anuncian ahora como programa ahondar en la división entre catalanes, enconar las heridas y desatender los apremios de la realidad, simplemente digo que desbarran. Están traicionando, en primer lugar, a Cataluña. Todos ellos, los que hacen eso, llevan décadas sin hacer política real en Cataluña. Están demasiado ocupados en malversar sus exacciones, fomentar la sedición y agitar la calle como para dedicar tiempo a la modesta tarea de incentivar la inversión, combatir el declive, garantizar la seguridad o anticiparse a los retos de la revolución tecnológica. Son artesanos de la ruina. Y hoy quiero decir a los que desde el Tinel siguen empeñados en expulsar al centro derecha nacional de Cataluña que pinchan en hueso y además degradan la democracia. Iniciaron un proceso de ruptura con el resto de España de espaldas a la sociedad civil y lo continuaron contra ella. Han roto la convivencia entre catalanes. Tienen contraída una deuda inmensa que deben saldar. No son acreedores de un perdón que no han pedido, mucho menos de una recompensa por su deslealtad. Quien premia el delito se hace cómplice de él e incentiva su reiteración. Quien indultó delincuentes contumaces dijo perdonar. Al conceder después una amnistía rompiendo su palabra, confirmó que mentía, porque amnistiar no es perdonar, es pedir perdón. Y los que han roto Cataluña al querer romper España cuentan con una izquierda que ha dejado de sentirse vinculada por el pacto constitucional. Una izquierda que ha preferido romper con la transición y liquidar su patrimonio histórico reciente. Pues bien, queridas amigas y amigos, hoy puedo mantener más fuerte que nunca mi convicción de que España es un hecho de tal densidad histórica y política que es imposible seriamente jugar la carta de su desintegración. Esa es una apuesta perdedora. Antes que España se romperán los que quieran dedicar su esfuerzo a dislocar nuestra realidad nacional. Y de hecho lo estamos viendo ya. El Frente de Ruptura es una coalición tóxica en la que el socio dominante parasita al resto. El proceso acabó con Convergencia y Unió y está fracturando la esquerra republicana. Exportado al conjunto de España, tendría potencial suficiente para romper al Partido Socialista. Y la activación de una nueva fase de ese proceso acabaría literalmente con todos sus promotores. Podríamos decir y decimos que la sedición devora a sus hijos. Y lo malo es que por el camino ha devastado Cataluña y ha envenenado la convivencia nacional. Un nuevo proceso a cara descubierta o disfrazado de reforma estatutaria llevaría a Cataluña a otra vía muerta. Con maquillaje o sin él, el proceso nunca ha sido ni será otra cosa que un proceso de deconstrucción constitucional. Y debe quedar claro que Cataluña no es Escocia. España no es el Imperio Austrohúngaro. En 1978 diseñamos una arquitectura autonómica que conciliase unidad y diversidad. Desvirtuar el modelo fue un error. Romperlo sería ahora otro error mucho mayor.
perfeccionarlo es acertar. Y esta es precisamente nuestra encrucijada histórica. Cataluña identificó bien el camino del acierto en 1978. Ningún otro territorio español ratificó con tanta claridad y tanta contundencia la Carta de las Libertades y la Autonomía recuperada. Ahora es perentorio volver a acertar. Pues bien, de mis conversaciones con Josep recuerdo el reiterado alegato de sus clásicos cuando Cataluña las monopolizaba. Nunca faltaba la mención de Vicens Vives y su Noticia de Cataluña, ni la de tantos artículos de Gaziel. Josep, de tan característico seni, solía citar la definición de Vicens de la Rausa, es decir, el envés del seni. Descrita como claudicación del espíritu, para Vicens era base psicológica del todo o nada, la negación del ideal del compromiso y del pacto dictado por el seni colectivo. Esas menciones ocurrían al comentar la constante tan apreciable que emparenta los 2 octubres negros, el de 1934 y el de 2017. Jaume Vicens seguía la pista de la Rausa catalana como inclinación al fracaso histórico en estos términos. Nos hemos obcecado para dar las coces de la Rausa. Esto ha sido un mal a lo largo de nuestra vida colectiva, porque ha sido una actitud contraria a nuestra tradición pactista y ha preparado el advenimiento del todo o nada. Mucho más grave todavía, porque desde un punto de vista político, decía Vicens, generalmente hemos dicho basta en el peor momento, cuando la coyuntura nos era desfavorable, cuando había pasado el punto dulce de nuestra fuerza o de nuestra razón. Vicens Vives coincidía con el Gaziel de la clara lección, el artículo escrito tras la intentona del 6 de octubre del 34, que aparejó el desastrado fin del primer ensayo separatista. Y decía, todo se ha perdido, incluso el honor. Teníamos una coyuntura insuperable para hacernos amar de España entera, empleándonos a fondo en una obra de elevación y engrandecimiento nacional, en el levantamiento de una España nueva. Y hemos acabado ahuyentando a todos nuestros amigos no catalanes, haciéndoles avergonzar y arrepentir de serlo, causándoles incluso tremendas heridas, y teniendo nosotros que pasar a los ojos de la mayoría por torpes y ridículos separatistas. Esa clara lección Josep Piqué la tenía aprendida de memoria. La denuncia de Gaziel le parecía inmejorable. Y en recuerdo de nuestro amigo concluyo con un párrafo de su predilección. Uno en que Gaziel caracterizaba al separatismo así. El separatista cree que es imposible entenderse con el resto de los españoles y para remediar esta situación propone una cosa más difícil todavía, que es el desentenderse violentamente de ellos. Por esto, el separatismo ha sido siempre en Cataluña una pura negación estéril. El separatismo no hizo más que deshacer lo hecho, acarreando la anulación o destrucción de lo conseguido y dejando a Cataluña desolada e inerme, sin la más vaga, sin la más remota, sin la más quimérica compensación. El separatismo es una ilusión morbosa que encubre una absoluta impotencia. Muchas gracias a todos por su presencia aquí en Pasaporte. Damos por concluido el acto. Muchas gracias por su asistencia.
Damos por concluido el acto. Muchas gracias por su asistencia.